Bien, vamos a comenzar con esta clase eh, que se titula La Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre, ¿no? Al final de la clase ustedes van a poder sacar sus propias conclusiones si ustedes le van a seguir llamando Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre. Eso es lo interesante. Em, es un, es un conflicto interesante que ocurre entre tres países, dos de ellos vecinos nuestros, ¿cierto? Porque de alguna manera hasta el día de hoy este conflicto sigue, no es que siga abierto como tal, sino que generó consecuencias que hasta el día de hoy están vivas aún, ¿ya? Hasta incluso nuestra manera de comportarnos hacia nuestros hermanos bolivianos y hacia nuestros hermanos eh, peruanos, ¿sí? Partamos. El objetivo de la clase es que podamos comprender tres cosas. Vamos a ver las razones por las cuales se produjo el conflicto, algunas características, es decir, elementos propios que son de este hecho histórico, y las consecuencias que dejó inmediatamente terminada la guerra, ¿cierto?, en 1883. Algunos conceptos claves de la clase. Voy a partir por las características, no por las causas. Eh, Fíjense que de este mapa que tengo aquí a la izquierda, podemos adelantarnos a hartas cosas del tema. Nos muestra mucha información, ¿ya? En primer lugar, nos muestra, ¿cierto?, los años que duró el conflicto, 4 años. Un conflicto de 4 años armado es bastante, es mucho tiempo, sobre todo si involucra a tres países, ¿no? En 4 años hay un desgaste, hay hartas muertes, por tanto el impacto, una vez que esto termine y hay algún tratado de paz, em, va a ser bastante costoso, sobre todo para los países que de alguna manera pierdan este conflicto, ¿ya? Entonces, quiero que se sitúen en el norte actual chileno, ¿ya? Actual chileno, porque en la época no era el norte actual de Chile, ¿no? Fíjense que aquí en este mapa Chile llegaba hasta acá, de aquí hacia el sur. Es todo este territorio donde hoy día está Antofagasta, eh, ¿qué otra ciudad podemos conocer como chilena? Iquique, Arica, eran territorios, ¿cierto? La que está acá, Bolivia. Aquí está Bolivia, ¿sí? Calama era de Bolivia. Bolivia tenía salida, por tanto, al mar. Este es el Océano Pacífico, ¿ya? Bolivia entonces se extendía desde aquí hacia la cordillera, ¿cierto? Que está acá, el altiplano. En cambio, Perú llegaba hasta acá, ¿sí? Hasta aquí. De aquí hacia el norte era Perú, antes de la guerra. Entonces, aquí se desata este conflicto. Fíjense que principalmente es en territorio peruano, ¿no? ¿Ya? Eh, la guerra del Pacífico es una guerra que no tiene muy pocas batallas en el mar, ¿ya? Las batallas son principalmente en tierra, ¿no? Todo este sector de acá, si nosotros nos trasladáramos hacia allá, es netamente desierto, ¿ya? Es decir, plano total, lleno de riquezas, por supuesto. Es desierto, si bien tiene grandes ciudades acá, la población tampoco es tan elevada como si viajamos al sur de Chile en la época, ¿no? Em, entonces, 7 combates navales solamente en mar y 30 batallas terrestres. Entonces, es una guerra principalmente de ejército, de infantería, de artillería, ¿no? El ejército chileno ganó la mayoría de las batallas. Este mapa la muestra, ¿cierto? Aquí está la simbología, ¿ya? Hay mayormente victorias chilenas, ¿cierto? Estas son las batallas, que están de color como un color rosado, ¿ya? La estrategia chilena, y que debido a aquello también ganó, entre otras razones, la guerra, siempre fue tomar los puertos importantes de estos dos países, ¿cierto? El puerto de Antofagasta lo toma Chile en primer lugar y va hacia el interior. Después, la Armada viaja a Iquique, toma el interior, puerto de Pisagua hacia el interior. eh, Bolivia se retira de la guerra al poco andar. De nuevo, Chile toma los puertos peruanos hacia el interior, puerto peruano, puerto de Callao hacia el interior. Esa fue la estrategia, ¿cierto?, de
entre la Armada chilena, que podríamos decir, y el ejército chileno. El ejército está en tierra, la Armada está en mar. Y además, si se fijan, este mapa también nos muestra de que ninguna batalla de esta guerra fue librada en territorio chileno. Todo fue principalmente en Perú. Unas par, ¿cierto?, en territorio boliviano. ¿Ya? Ahí tenemos entonces una generalidad de este conflicto que solamente nos puede entregar el análisis de una fuente cartográfica, ¿cierto?, que es este mapa que está acá. Aquí tenemos, ¿cierto?, una foto típica de lo que vendría siendo el ejército chileno, la infantería. Eh, es importante destacar como característica que este ejército estaba compuesto por gente común y corriente y principalmente campesina, ¿ya? Por supuesto, en la época eh, es la clase baja, es la clase pobre de nuestro país y que por tanto ponerse el uniforme del ejército, vestirlo, es también una señal de que es un ejército que no es profesional. A la guerra del Pacífico van personas que no están preparadas, que no han estudiado. La carrera del ejército como tal en la época eh, no tiene tiraje en nuestro país, no existe. Queda todavía para profesionalizar aún más el ejército. Además, para esta guerra se necesitan muchos soldados, porque el ejército entre Perú y Bolivia, que son dos países aliados, nos supera con creces en cantidad. Todo hacía señalar, ¿cierto?, que Perú podía ganar la guerra o Bolivia, ¿no? O los dos juntos que estaban de aliados. Ah, me olvidé de algo. Y en la época es importante también entender este sentido patriota que hay también y que la clase política va a hacer lo posible por reclutar a las personas con ese sentir. Ponerse el uniforme, ir a la guerra, ¿cierto?, representar al país y dar la vida por la patria. Un sentido que en la época existía, ¿ya? Eh, ¿Qué está pasando previo a la guerra? Antes de 1879. Primero tenemos que decir que ya había habido un conflicto bélico entre Perú y Bolivia como aliados contra Chile, ¿ya? Lo que se llamó la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Por tanto, los ánimos ya desde un origen estaban, ¿cierto? ¿Cómo decirlo? Friccionados un poco entre los tres países. Ya no se llevaban muy bien. Hacia mediados del siglo XIX, recordemos que el siglo XIX parte en 1800 y termina en 1900, son ese tramo de 100 años. La clase política chilena está en esta fase, ¿cierto?, de consolidar nuestro territorio nacional, de ceder territorios, de invadir territorios y, por tanto, establecer las fronteras de forma más clara. Porque después de que nos independizamos de España en 1818, las fronteras chilenas son poco claras. ¿Ya? Eso lo habíamos estudiado en las guías anteriores, ¿se acuerdan? Era muy difusa. Se decía que Chile empezaba en el desierto de Atacama, pero el desierto de Atacama es tremendo. Y terminaba al sur en lugares que ni siquiera la clase política jamás había ido para allá. ¿Ya? En este contexto también el Estado chileno contrata, ¿cierto?, a los científicos que vimos en las guías anteriores para que muestren qué minerales tiene el territorio y muestren en definitiva los potenciales que tiene, para que la clase política tome las decisiones que tenga que tomar desde Santiago. Hacia 1850, el desierto de Atacama pasa de ser un área despoblada y sin mayor atención a uno de los territorios más importantes del sur de América por sus riquezas minerales, ¿ya? Esto es importante decir entonces que hacia 1850 el desierto de Atacama va a ir tomando una importancia, porque debido, entre otras cosas, a estos científicos que vinieron a estudiar el territorio y el subsuelo, le llegaron a decir a la clase política en Santiago, ¿cierto?, que el desierto de Atacama estaba lleno de los minerales que podían tirar para arriba la economía chilena, mucho más, consolidarlas como una de las más poderosas, ¿ya? Dijeron que había plata, que había hierro, que había cobre, y eso, por supuesto, va a llamar la atención de la clase política en la época. Es importante también mencionar de que a medida que en la década del 70, en 1870, ¿cierto? Que es dentro de la década que se desata esta guerra, se está viviendo una crisis económica mundial, ¿ya? Ligada principalmente al sector agrícola. Si pensamos en que el salitre
en estos años es una de las materias primas y recursos que mayor ganancia está generando para Perú y para Bolivia, porque los amplios mercados, ¿cierto? Los grandes mercados nos están comprando este producto. Lo más probable es que si hubiese alguna crisis en el sector agrícola, el salitre se iba a ver, la venta del salitre se iba a ver muy, muy, muy afectado. Entonces, estamos en un escenario que previo a la guerra hay una crisis económica internacional, por tanto está afectando las economías, ¿cierto?, de estos tres países, y las decisiones que se tomen van a ser claves. El desierto de Atacama está pujantemente atrayendo mano de obra para ir a trabajar tanto a las salideras o a las mineras que están allá, y es una fuente de riqueza tremenda para estos países. Es decir, se está poniendo el ojo ahí, y no es de esperar que venga un conflicto armado. Es importante mencionar de que, como decíamos, el siglo XIX, los límites de estos países están muy poco claros, ¿cierto? Sobre todo los de Chile. Decíamos que la ley decía Chile comienza en el desierto de Atacama, pero siempre es bueno que se diga alguna coordenada exacta para no tener problemas con nuestros vecinos. Entonces, antes de la Guerra del Pacífico había un tratado firmado entre Bolivia y Chile. Vámonos a este mapita. Este es el norte actual chileno, ¿cierto? Pero está adaptado, ¿cierto?, a explicar lo que voy a mencionarles. Hasta esta línea que está en rojo era el límite, podríamos decir, norte de Chile. Hasta aquí llegaba Chile, hacia el norte, y de aquí para el sur era Chile. Entonces, todo este sector que está acá, aquí está el río Loa, ¿cierto?, que era el límite de Perú, acá está Perú. Todo este sector hacia acá era boliviano, ¿ya? Bolivia. Importante tener eso en consideración antes de la guerra. Entonces, entre estos dos países, para estar tranquilos y como ambos querían sacar los recursos que están acá, principalmente del salitre, en este tratado de 1866 se define el límite entre estos dos países, en el paralelo 24, aquí. Además, en este tratado se crea la zona económica compartida. ¿Qué es lo que es la zona económica compartida? Que en esta parte, ¿cierto?, que está como achurada, tanto el Estado chileno como boliviano, o empresarios más bien chilenos y bolivianos, van a poder sacar los recursos que estén allí, ¿cierto?, a su favor. Y las ganancias van a ser repartidas equitativamente, ¿ya? Hasta aquí, hasta este año, entonces, Chile y Bolivia estaban resolviendo sus problemas de forma, podríamos decir, diplomática, de una forma muy pacífica. Pasan los años y se vuelve a firmar un nuevo tratado en el año 74, ya casi previo a la guerra, ¿no? Eh, en donde Chile renuncia a los derechos que tiene en esta zona compartida entre el Tratado 23 y el 24. Le dice a Bolivia, quédate con este tramo que estoy indicando acá, y yo quiero quedarme con este tramo, pero no me molestes, no me subas los impuestos, lo que me está costando, ¿cierto?, estar ahí. Entonces los empresarios chilenos eh, se quedaron con este tramo de explotación de la zona que está, ¿cierto?, bajo el paralelo 24, aquí, ¿ya? Es importante tener en consideración esto que estoy leyendo acá, ¿cierto? Porque efectivamente Bolivia va, y que va a ser un factor detonante de la guerra, va a finalmente tomar la decisión de subirle los impuestos a las empresas chilenas que estaban allí, y eso a las empresas chilenas no les va a gustar. Subirle impuestos, chiquillos, significa que las empresas chilenas van a tener que pagar más al Estado boliviano por estar ahí en su territorio, como una especie de arriendo, le van a subir el arriendo, ¿ya? Aquí nuevamente tenemos un mapa más claro, ¿sí? Este es un mapa antes de la guerra. Aquí tenemos el territorio en amarillo boliviano. Fíjense cómo Bolivia tenía salida al mar antes de la guerra. Y aquí está el territorio peruano, ¿cierto?, en color morado. Aquí está Chile en verde. ¿Qué tenemos en esta zona? Es una zona, por supuesto, todo esto del desierto de Atacama, con una riqueza altísima de minerales. Minerales que
los empresarios y los distintos estados tienen los ojos puestos desde ya porque venderlas, exportarlas, genera millones y millones de pesos eh, para los que están explotando estas riquezas. Encontramos salitre, ya este es el famoso salitre que es como una especie de sal blanca que en la época sirve de abono para los campos, ya para los predios agrícolas. Es un abono, por tanto, fertilizante eh, crucial para el sector agrícola. Y el sector agrícola hasta el día de hoy, chiquillos, es una de las actividades económicas más importantes que tiene un país, porque es con la cual alimenta a su población y es con la cual además, dependiendo del país, alimenta a las otras naciones. Entonces el desierto de Atacama tiene esta riqueza que es la que se van a estar peleando en este momento, ¿cierto? Estos países, el salitre. Más tarde se va a descubrir que el salitre no solo sirve de fertilizante para los campos, sino que también sirve como una especie de, para hacer material bélico, ¿no? Explosivos. Y que en plena era industrial, ¿cierto? Se va a convertir casi de hecho le llaman el oro blanco en la época, muy cotizado por los países industrializados. También tenemos plata en este sector y tenemos cobre. Tenemos otros materiales como hierro, yodo, litio, eh, guano, en la costa principalmente tenemos guano, ¿cierto? Eh, Útil también como fertilizante, ¿ya? Vamos ahora sí a las causas de la guerra del Pacífico. Vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué se produjo la guerra? Yo dividí, ¿cierto?, en tres grandes sectores. Vamos a decir que la guerra se produjo por causas económicas, políticas e ideológicas. No me voy a detener en las últimas para efecto de esta clase, pero sí en las dos que están acá, en las dos primeras. Vamos por parte. En primer lugar, la guerra se produjo por razones económicas porque, como estábamos diciendo, ¿cierto? Ese sector el, tenía el mineral que en la época está generando una riqueza enorme a estos países, que es el salitre. Y por tanto, los empresarios que controlan las salitreras, los empresarios que se hicieron dueños de esta industria, son quienes en definitiva van a llevar a nuestro país a la guerra. Tanto empresarios peruanos como también eh, chilenos, que ahí también hay algunas manos, ¿cierto?, metidas que son empresarios ingleses, ¿ya? En el año 78, un año antes de la guerra, resulta que el presidente boliviano, de apellido Daza, toma la decisión de subir el impuesto al quintal del salitre a la empresa chilena Compañía del Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, debido, ¿cierto?, a los estragos que estaba pasando esta crisis internacional. A Bolivia se le ocurre como medida, ¿cierto?, eh, para solventar de alguna manera los efectos críticos que estaba generando esta crisis a Bolivia, ¿ya? Y se le ocurre esa idea. Esta compañía, que está este nombre acá, era la empresa más grande que controlaba el salitre en la zona. Tenía a su favor eh, cientos de oficinas salitreras y por tanto las ganancias por las nubes. El dueño era José Santojosa, ¿cierto? Un chileno empresario que en la época va a estar ligado al negocio del salitre. Entonces, ojo acá, Bolivia contravino, ¿cierto?, el tratado que estábamos viendo acá. Voy a volver atrás. Chile va a acusar a Bolivia de haber violado este tratado porque habíamos quedado en eso. Bolivia no me puede subir el impuesto que allá habíamos acordado, ¿cierto? Entonces igual lo hicieron. Eh, Además tenemos la causa de que hay mucho interés por el desierto de Atacama y por tanto, como les decía adelante, un conflicto bélico sí o sí se iba a desatar, ¿ya? La compañía chilena se negó a pagar este impuesto y en defensa, ¿cierto?, de la clase empresarial, el gobierno chileno, liderado por, acá está la foto, el presidente de la época, Aníbal Pinto, envió soldados, ¿cierto?, y se tomaron el puerto de Antofagasta, que era en la época boliviano. Con esto ya está el camino listo para que Chile le declare la guerra al Perú en abril, aquí hay un error, debería decir 1879, ¿ya?
En el ámbito político, vamos a desglosar que hay dos causas principales. Uno, los dos tratados que habíamos visto antes eran bastante frágiles, ¿cierto? Y dejó los límites muy poco claros. Si bien se estableció, ¿cierto?, el paralelo que dividía o la frontera que establecía entre Chile y Perú en el paralelo 24, los intereses económicos estaban, al parecer, por sobre las coordenadas geográficas, ¿ya? Entonces, debido al aumento en el impuesto del salitre a Chile por parte de Bolivia, el gobierno chileno, ¿cierto?, acusó a Bolivia de haber violado el tratado de 1874. Además, Chile se entera de que Perú había hecho firmar a Bolivia un pacto secreto entre estas dos naciones en el año 1873. ¿En qué consistía este pacto secreto? En que en caso de agresión de algún país extranjero a Perú o a Bolivia, uno de estos dos países, ¿cierto?, tenían que asistirse mutuamente, ayudarse, ¿ya? Era una especie de un pacto de protección en caso de ataque extranjero, ¿ya? Chile se entera entonces de esto y procede, ¿cierto?, a declarar la guerra a estos dos países. Bueno, terminada la guerra, que aquí viene, es lo que a mí más me interesa, ¿no? Eh, a pesar de todo, Chile gana la guerra en términos de ejército y en términos también de territorio, ¿ya? Miren acá, aquí tenemos el mapa, ¿cierto? Antes de la guerra, hasta aquí llegaba Perú, esto era Bolivia, aquí Bolivia tenía harta costa, y después de la guerra, Chile se queda con toda esta porción de tierra, ¿ya? Incluso, incluso este mapa, porque este mapa dice en la actualidad, terminada la guerra en 1883, Chile queda hasta por lo menos esta parte, controlando, ¿ya? Por hartos años más. De hecho, la ciudad de Tacna, que está al ladito de Arica, pasa a formar parte de Chile. Después, Chile y Perú firman más tarde un tratado, ¿cierto?, en donde Tacna pasa a ser, en definitiva, de Perú. Miren todo el territorio que ganó Chile y, por supuesto, queda con todo el territorio salitrero. Chile queda con un poder económico bastante alto. Y va a pasar nuestro país a convertirse en un país exportador, principalmente exportador de salitre. El salitre de la mano, las potencias que nos compran el salitre en la época, nos van a comprar aún más. Y nuestro país va a aumentar su riqueza, por tanto. Sin embargo, hay que precisar algo. El, el salitre, las ganancias que provoca el salitre, no van a ir el 100% al Estado chileno y por tanto a mejorar quizás las condiciones de la población de la época. El Chile va a entregar en concesión, una vez que terminamos la guerra, le va a entregar la concesión del salitre a empresarios ingleses, ¿ya? Ellos van a quedar con un alto porcentaje de la explotación y las ganancias del salitre. Como se indica acá, ¿cierto? El Estado chileno entrega en concesión a empresas inglesas el control del 58% del salitre, quedando el Estado chileno solo con un 13%. Aunque ese 13% va a representar igualmente un ingreso al Estado chileno de mucho dinero, imagínense si nosotros hubiéramos quedado con ese 58%, ¿ya? Bueno, no fue así y hasta acá podemos darnos cuenta que de alguna manera la guerra fue una guerra empresarial, ¿no? Una guerra con intereses principalmente situados en la riqueza del salitre y en donde el ejército fue mandado, ¿ya? La sociedad chilena tampoco va a ver esta riqueza. Es más, esta es la época donde nos vamos acercando al 1900, al cambio de siglo, y tenemos una población chilena sumida en la pobreza. Recordemos el concepto de cuestión social, ¿no? Y bueno, la guerra también termina con una serie de tratados de paz, con una serie de acuerdos territoriales, que son protocolos, ¿cierto?, que vienen después de la guerra. Aquí tenemos los tres más importantes, ¿cierto? El Tratado de Ancón, que firma Chile y Perú, que en definitiva finaliza la guerra, ¿no? Acá termina todo.
1883. Al otro año, Chile firma un pacto con Bolivia en donde Bolivia deja a Chile todo el territorio, ¿cierto?, que era boliviano a su favor. Y en 1909 viene un tratado definitivo entre Chile y Bolivia donde Bolivia reconoce que ya no tiene vuelta atrás y reconoce la perpetuidad del control chileno de su exterritorio. Este es el tratado que Evo Morales, el expresidente de Bolivia, ¿cierto? Eh, fue por el cual demandó a Chile hace un par de años atrás, ¿se acuerdan? Entonces, buscando salida al mar. Entonces, de alguna manera, la guerra del Pacífico hasta el día de hoy genera para estos tres países un problema, una controversia, genera, eh, genera división, por qué no decirlo, y, y su origen está acá, su origen está acá. Al parecer, para algunos estados, para uno de los tres, ¿cierto? Los tratados no fueron bien hechos. Para otros, la guerra no fue una vía adecuada de resolución de conflictos. Era la manera en el siglo XIX de resolver los conflictos entre los estados. Era válido hacer una guerra. Hoy día tanto no lo es. ¿Sí? Todavía queda tiempo en el siglo XIX en donde a los estados se les va a pedir de que resuelvan sus conflictos de manera pacífica. ¿Ya? Estamos a 30, 40 años de ver la Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial en el 1939. Entonces, eh, la Guerra del Pacífico fue una manera de resolver un conflicto entre tres países que era validada en la época. Y los ejércitos existían para eso. ¿Ya? Los invito entonces, una vez que hayan finalizado esta clase y se hayan enterado una pincelada de este conflicto internacional, a que puedan resolver una actividad. Vayan a ese enlace que está allí, que se los voy a dejar abajito. Va a haber un plazo para responder las actividades que hayan allí. Em, Deben disponer, ¿cierto?, del correo institucional para responderlo. El plazo va a ser entre el 2 de octubre y el 7 de octubre. Y las clases requieren asistencia y yo voy a ver cuando respondan esa actividad, ¿cierto? Los voy a marcar como que asistieron a la clase, ¿ya? Eh, no olviden tomar apuntes de esta clase, de lo más trascendental y por supuesto la actividad tiene que ver con la guerra del Pacífico. Son poquitas preguntas las que yo hago, así que espero que les vaya súper, súper bien. Eso, que estén muy, muy, muy bien.